el punto de partida, Paulo Freire dice, tenemos que partir, tenemos que saber partir del aquí y ahora del otro. De la otra sería también, Paulo Freire en esa época no se hablaba del otro y la otra, entonces él decía del otro nomás. Pero es esta idea de poder y saber partir del aquí y el ahora, de los sectores populares, de nuestros compañeros, nuestros vecinos del barrio, nuestros compañeros de trabajo. El aquí y el ahora que también es el nuestro, pero como educadores nosotros tenemos no solo la posibilidad, sino, podríamos decir, una de nuestras tareas es producir los espacios para poder partir del reconocimiento de ese mundo cultural. No negarlo, no atacarlo. Vieron que a veces a los educadores nos sale decir, no, este no puede porque este es o ignorante, o es villero, o viene con tales características culturales. Bueno, lo que dice Paulo Freire es que tenemos que saber partir de ese aquí ahora, incluso aunque ese, ahora lo vamos a ver en un videíto, aunque ese aquí ahora esté echado a perder, dice él. Aunque sea tan conflictivo y hubiese, disculpen el término, tanto quilombo en el barrio entre unos sectores y otros, yo tengo que partir de allí y tengo que dar lugar a eso como punto de partida. Y entonces él dice, en realidad de lo que se trata en la educación popular es algo que él llama el trabajo educativo. Y miren lo que él dice, el trabajo educativo es el que se realiza con los oprimidos, no para ellos o sobre ellos. No soy yo el que les tengo que dar las recetas de cómo ser sujeto de la historia, sino que yo tengo que ir de camino con ellos, con los oprimidos, en la búsqueda de sus propias formas de organización. Entonces la educación popular tiene una consecuencia central que es la organización y el ritmo de la organización popular. ¿Soy claro en esto? ¿Sí? Es decir, esto es central en la educación popular. Yo voy con los oprimidos en la búsqueda, en el surgimiento y en el desarrollo de su organización. Y en ese sentido, la educación popular es diálogo, por un lado, y por otro lado es praxis. Praxis es una palabra que Paulo Freire utiliza para designar ese tipo de práctica que transforma las condiciones injustas y desiguales en las cuales vivimos, lo que él llama las condiciones de opresión. Esto es muy importante, no es solamente realizar prácticas al estilo de una didáctica que hace casi prácticas como simuladas, de laboratorio. La praxis es un tipo de práctica que toca las relaciones sociales en las cuales vivimos. ¿Sí? Es un tipo de práctica que busca transformar eso que ha sido naturalizado. Nosotros podemos decir naturalizado, ¿por qué? Porque hay cosas que son naturales. Yo siempre digo, natural es que si yo esto lo suelto, no se va para arriba, se va para abajo. Y se va para abajo por lo que llamamos nosotros la ley de la gravedad, es decir, una fuerza que atrae, que hace que las cosas, cuando yo las suelto, en vez de irse para arriba, se van para abajo. Eso es natural. Pero que la mujer sea inferior al hombre no es natural. Que sea tratada como un ser inferior no es natural. Que los sectores de menos poder económico tengan menores posibilidades en la sociedad no es natural. Ese tipo de relaciones han sido naturalizadas, de manera tal que yo me crea que son naturales. Porque en la medida en que me creo que son naturales, no hago nada para transformarlas. La educación popular de lo que se trata en gran medida, y se sigue tratando de eso, es de desmantelar ese tipo de relaciones que han sido presentadas como naturales, pero que en realidad son relaciones producidas socialmente. Por último, esta idea de Paulo Freire, tan interesante, de que pronunciar la palabra
no es solamente hablar, sino que también es transformar el mundo. Es decir, yo puedo pronunciar mi palabra en prácticas que transformen el mundo. La puedo pronunciar sin demasiada palabrería. Ustedes vieron que a veces hay sectores, hay grupos, hay incluso identidades a veces, que no son tan charlatanes como somos en la ciudad y sobre todo los porteños. Vieron que los que somos de esta zona, los misioneros que tenemos en el grupo, a veces nos dicen, ellos también son muy... Pero nosotros somos de hablar y de macanear, somos medio chantas incluso. Entonces de eso no es... Pronunciar la palabra tiene como contracara o también significa transformar el mundo. Es decir, transformar, modificar, hacer más humanas esas relaciones, esas realidades en las cuales estamos viviendo. Aún contra muchas de las cuestiones que a nosotros nos parece imposible transformar. Es decir, mantener esa utopía de transformación. Por eso Paulo Freire todo el tiempo dice, yo soy utópico, pero es utópico también en ese sentido de Galeano, ¿no? Ese sentido que dice Eduardo Galeano, que es la utopía en el sentido de el camino que voy recorriendo hacia un horizonte que todo el tiempo se me aleja. Dice, yo camino 2 pasos, el horizonte se aleja 2 pasos. Camino 3 pasos, el horizonte se aleja 3 pasos. Nunca me voy a acercar. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y dice, sirve para eso, para caminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, caminar hacia un mundo que sea más humano, más igualitario, más justo, ¿no? Menos capitalista, podríamos decir. Y de última, esta posibilidad a la par, esta apertura de mayores posibilidades, incremento, ampliación de posibilidades de lectura y escritura de la experiencia y del mundo. Que no seamos tanto leídos por otros, sobre todo en los sectores populares ocurre que uno se traga, podríamos decir, incorpora como si fuera real los modos en que es leído por otros, en que es hablado por otros, que es nombrado por otros. Y entonces la educación popular tiene como apuesta fundamental esta posibilidad de ser nosotros los que leemos y escribimos el mundo en que vivimos. Vamos a escuchar